Pues Nintendo ha hablado ya de manera abierta del precio de Nintendo Switch 2, de manera, bueno, más abierta, más Nintendo, ¿no? Hay que reconocerlo porque en una ronda de preguntas y respuestas de los inversores a la propia Nintendo se le ha hecho la pregunta al propio mandamás de Nintendo, Furukawa, que ha dicho alrededor de, bueno, le han preguntado, oye, el tema del precio, ¿cómo va a ir? Nintendo Switch 2 va a ser súper cara, va a ser barata, etcétera, etcétera, y ha respondido lo siguiente, que lo tengo aquí marcado para que podamos echarle un vistacito, ¿no? Furukawa respondió que Nintendo no solo quiere tener en cuenta el aumento de la tasa de inflación de Japón, sino que también debe considerar que el entorno de tipo de cambio ha cambiado considerablemente desde que lanzó el cambio, la Switch 1 en el año 2017. Básicamente, esto en resumen, para que lo entendamos, es que Nintendo Switch 2 va a costar más que Nintendo Switch 1. Eso es un hecho y ya está. Ya por si acaso había algún tipo de, de duda encima de la mesa, pues Furukawa pues lo ha dejado más o menos claro. Ahora bien, y aquí viene todo el punto y después pasamos a comentar lo que pienso, argumentando con todos los datos que hay encima de la mesa y toda la vaina, ¿no? Sin embargo, señaló que Nintendo también tiene que considerar la asequibilidad que nuestros clientes esperan de los productos de Nintendo, diciendo que la compañía debe tener en cuenta todos esos factores al considerar el precio de sus productos. Vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Porque muchos de vosotros entenderéis qué significa asequibilidad de nuestros productos de manera habitual. Normalmente cuando hablamos de Nintendo pensamos que va a ser una consola, o por lo menos en las últimas 2 décadas, básicamente, pensamos que Nintendo va a sacar una consola que va a ser más barata que la competencia. No tiene por qué ser extremadamente más barata, pero siempre más barata que, yo que sé, que la consola de PlayStation de turno o de Xbox de turno. Pero claro, ¿qué entendemos por asequibilidad entonces en este caso? ¿Que vamos a estar ante una consola Nintendo Switch 2 que va a ser más barata que una PlayStation 5? Es decir, vamos a estar ante una consola más barata de 550 euros, pero más cara, de 320 euros o de 300 euros, que es lo que cuesta una Nintendo Switch 2. Vamos a analizar un poco el punto, porque claro, a día de hoy, si nosotros pensamos en consola barata, o en consola, o la consola más asequible del mercado, no hay que ser tremendo genio para que lo primero que se te venga a la cabeza sea una Xbox Series S. A día de hoy, lo de Xbox Series S con su precio no tiene ningún tipo de sentido. Es más, yo entiendo que la propia Microsoft, cuando lanzó tremendo dispositivo, pensara que se podía comer el mercado, porque lo digo en serio, estaba lanzando una máquina extremadamente barata y que te ofrecía todas las características o todas las novedades de la nueva generación, pero bueno, si no la ibas a poder exprimir en tremenda pantalla 4K, pues te la puedas comprar para 1080p o para 2K como mucho en algunos aspectos. A mí me pareció un movimiento realmente tocho y yo entiendo perfectamente que Microsoft se creyera que podía comerse el mercado. Pero claro, era Xbox, venía de una generación que precisamente pasó sin pena ni gloria y bueno, entonces, volviendo un poco al tema del precio, ¿qué entendemos por asequible entonces de Nintendo Switch 2? ¿Que va a ser más barata que la consola más barata del mercado de nueva generación actual? Pues no, obviamente sigo pensando que Nintendo Switch 2 tiene en mente el precio de una consola, vuelvo a decir, entre los 320 pavos que salió la primera Nintendo Switch y la siguiente consola que hay, que podemos decir de referencia de esta generación, que sería PlayStation 5, que costaría 550 euros. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto, Nintendo Switch 1, que cuesta 300 pavos, y una PlayStation 5 que cuesta 550, pues tenemos ahí un abanico que vuelve otra vez a resonarnos las teorías de mucha gente, yo incluido, que hablan de que que tendría bastante lógica de que la propia Nintendo apostara por un precio de alrededor, y solo alrededor, de entre 400 y 420 euros. Si no mal recuerdo, Nintendo Switch 1 salió al mercado por 320 pavos, aunque yo en mi mente recuerdo que me costó 301 euros o algo así, un poco loco dentro de Carrefour. Lo que pasa es que no encuentro el ticket de compra, entonces creo que lo tengo dentro de la caja, a saber. Pero bueno, la cosa es que, te digo, quería averiguarlo, pero no tengo ahora la caja, la tengo en casa, en fin, de mi familia, las cosas, ¿no? Pero creo que costó alrededor de todo esto, entonces a mí no me extrañaría que lo que hiciera sería eso, no llegar a 500 pavos, porque yo sí que creo que sería tirarse un piro en el pie. Aparte, sería contradictorio con sus palabras, ¿no? Porque no vas a decir que la asequibilidad de nuestros clientes esperan, por lo tanto, en comparación, ¿no? Con la competencia, ¿no? Tenemos que entender, ¿no? A lo mejor estoy entendiendo excesivamente demasiado, ¿no? Pero bueno, podemos decir que tendría que estar en ese punto intermedio entre una subida necesaria por ello y una bajada o
bajar el precio de lo que viene a ser su competencia para conseguir que es asequible sin llegar a ser tremenda ganga como es Xbox Series S, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Entonces, y entendiendo también que Xbox Series S está perdiendo bastante pasta por el camino, cosa que Nintendo no hace, ¿vale? Que eso también es importante. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y descartando cosas súper locas, ¿no? Porque, vamos a ver, el precio de una PlayStation 5 lo consideramos, bueno, es el precio de mercado, venga, vale, el mercado, perfecto, pero 800 sí que se considera de manera más o menos establecida por todo el mundo que es algo caro, que es algo que directamente se escapa de las manos y que directamente también es para casi como un concepto de lujo dentro del mundo de las consolas, ¿no? Solo superado ya por el territorio del PC, que ya ahí es, bueno, el límite es el cielo si lo que quieres es tremenda máquina, ¿no? Ahí ya no habría mucha discusión. Por lo tanto, tendríamos que estar entre estos dos terrenos. Yo personalmente, y teniendo en cuenta, y siempre pongo el mismo ejemplo, me vais a decirme que soy un pesado, pero es que la mayor referencia que hay a día de hoy dentro del mercado portátil sería echarle un vistazo a cuánto cuesta una Steam Deck de manera básica. Una Steam Deck a día de hoy con 256 GB de almacenamiento, que también es lo que se rumorea que tendría la máquina inicialmente, pantalla LCD de 7 pulgadas, con una potencia que se entiende que Nintendo Switch 2 va a tener más o menos, obviamente con cositas y tecnología y hardware dedicado a temas de rescalado, por supuesto con las tecnologías de la propia Nintendo que quiera meter y toda esa vaina, pero la pura potencia bruta que al final lo que va a encarecer todo, lo que va a hacer que se caliente la máquina y también se encarezca en sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera, tenemos que entender que si esta máquina cuesta 420 € de manera básica, esta no porque es el modelo OLED, pero la versión LCD más barata cuesta 420 €, pues tiene toda la lógica y todas las de la ley que, teniendo en cuenta de que esto es una tecnología ya madura en el mercado, la de Steam Deck, que suele ser la tecnología que suele utilizar Nintendo para abaratar costes y sobre todo para poder sacar ganancia en su venta, y teniendo también en cuenta de que la propia Nintendo no va a vender como Steam Deck, o sea, Steam Deck, o sea, todas las ventas de Steam Deck, y yo soy un fanático de Steam Deck y de la handheld PC en general, pero vuelvo a decir, todas las ventas de Steam Deck acumuladas son un mal mes dentro de toda, seguramente, la siguiente generación de Nintendo Switch 2. Y eso creo que lo podemos asumir y lo podemos entender. Por lo que la economía de escala junto a una tecnología ya madura en el mercado, junto a que la posibilidad de la propia Nintendo de sacar dinero al máximo para poder ganar dinero también por cada consola vendida, pues a mí me lleva a pensar que 420 € es más que suficiente para ellos poder subir o por lo menos igualar las ganancias que tenían con la anterior Nintendo Switch 2, poder ofrecer una potencia que creo que es la que todo el mundo espera. Yo no creo que nadie espere más potencia que la de Steam Deck más menos en una Nintendo Switch 2. Yo creo que nadie espera eso porque tampoco es un poco el potencial de la propia Nintendo, y porque también podría ser un poco contraproducente. Porque claro, subir la potencia no implica solamente venga, qué bien, ya tengo aquí para poder tener gráficos 4K, Ray Tracing a full. No, implica también que en el modo portátil vas a tener menos tiempo de juego. Entonces claro, si en el modo portátil voy a tener muchísimo menos tiempo de juego, a lo mejor por muy potente que sea vas a tener que invertir en ser muchísimo más eficiente energéticamente, lo cual te va a costar una pasta, meter baterías súper tochas para que pueda llegar con esa potencia a unos mínimos de tiempo de juego. Ejemplo, esto es una Asus ROG Ally X, y esto cuesta 900 €. Esto no tendría sentido para una máquina de la propia Nintendo, que sí que es bastante más potente que una Steam Deck y que encima tiene una batería de 80 vatios-hora, que es el doble que una Steam Deck LCD, que tiene 40 vatios-hora. O sea, entendedme, o sea, tiene lógica que todo vaya por esa lógica, que tiene lógica que todo vaya por 400, 420, 450 como mucho, y que pueda llegar a esa potencia para que todo lo que ha estado diciendo Furukawa dentro de esta ronda de preguntas y respuestas a inversores, pues tenga sentido que se esté refiriendo a todo esto, ¿no? Así que nada, espero que os haya parecido interesante. He intentado argumentar lo máximo posible con elementos encima de la mesa, ejemplos bastante cercanos a lo que creo que vamos a poder tener en Nintendo Switch 2, etcétera, que algunos de vosotros a lo mejor no controláis porque no estáis tan metidos dentro del mundo de la handheld PC como puedo estarlo yo, pero bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro todos mis puntos, ¿no? Así que nada, decidme en comentarios qué pensáis al respecto. ¿Creéis que van a ir por ahí? ¿Creéis que se van a tirar ya a la piscina y van a venderla, yo que sé, por 900 pavos? ¿Por qué no? ¿No? Y te
van a ofrecer algo incluso más potente que una Asus ROG Ally X. Yo qué sé, soñar es gratis, ¿no? Decídmelo en comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.